Hola, bienvenidos a Devocionales Fuego de Dios. Nos alegra muchísimo poder una vez más estar con todos ustedes en este hermoso estudio que es Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Hoy vamos a ver un tema muy especial y es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que estés muy atento, tomando tus notas y aprendiendo junto con nosotros. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por permitirnos una vez más podernos reunir en su presencia y aprender y sumergirnos en su palabra. No sin antes recordarles seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram como Devocionales Fuego de Dios. Recuerda darle like al video, darle clic a la campanita para que te estén llegando todas nuestras notificaciones. Sean todos bienvenidos y también Andrés, qué bueno que estés con nosotros. Bueno, Claudia, muchas gracias y nuevamente, como dijiste, bienvenidos sean todos. Continuando con este estudio que es de mucha bendición y que es una de las bases doctrinales principales sobre la cristología, Claudia, que es Cristo, Jesucristo, nuestro gran Dios y nuestro Salvador. Entonces, vamos a iniciar con este tiempo de oración y queremos recordarles, tenemos una línea de WhatsApp, Claudia. Esta línea de WhatsApp la pueden grabar, es bien fácil, el número 305-314-6953, 305-314-6953, y tiene un propósito especial esta línea, que nos envíen los motivos de oración. Vamos a estar orando por esos motivos de oración que han copiado. Igual vamos a poner en manos de Dios también este espacio y este tiempo, que sea Él hablándonos, ministrándonos, enseñándonos. Amén. Y que sea Él moviéndose con toda la libertad y todo el poder. Amén, así es. Muy bien. Vamos a orar entonces y oremos por esas peticiones que durante la semana llegaron a nuestro WhatsApp. Hay peticiones para crecimiento espiritual, amén, para que sean abiertos esos sentidos espirituales, también peticiones por sanidad, amén, por salud, peticiones para que las familias sean reconciliadas. Entonces vamos a presentar una vez más estas peticiones delante de nuestro Dios y nuestro Señor. Señor, en este día te queremos bendecir, queremos glorificar tu nombre, amén, queremos exaltarte, darte toda la gloria y la honra solo a ti, porque tú eres el único digno de ser alabado y de ser exaltado, amén, en gran manera. Hoy desde Devocionales Fuego de Dios oramos por cada persona que nos ha escrito a este WhatsApp, que han traído sus peticiones, Señor. Amén. Una vez más las presentamos delante de tu presencia, Señor, delante del trono de la gloria. Señor, esas personas que están pidiendo por esa sanidad, Señor. Señor, sanidad en el útero, Señor, sanidad en los ovarios, en el nombre, amén, poderoso, en el nombre de Jesús. Oramos, mi Rey amado, para que te glorifiques, y desde aquí a esa persona que nos ha pedido esa oración, Señor, que el fuego de tu Espíritu sea tocándole ahora, Señor, que seas Espíritu Santo tú allí extendiendo tu fuego abrasador, Señor. Señor, creemos en esa sanidad que solo tú, amén, sabes dar. Por las personas que han pedido, Señor, para que sean abiertos sus sentidos espirituales, las personas que han pedido para poder entender y escuchar la voz de Dios, Señor. Bendecimos a estas personas, amén, y toda distracción, todo aquello que el enemigo ha querido traer para no escuchar la voz de Dios, se ha quitado, removido y desbaratado ahora en el poderoso nombre de Jesús. Oramos por la unidad de las familias, por la armonía en los hogares, por la paz en los hogares, Señor. Te bendecimos y te damos gracias. Y ponemos este estudio, Señor, este tiempo de estudiar, de escudriñar tu palabra, Señor, lo ponemos delante de ti y te pedimos que seas Espíritu Santo preparando nuestro, amén, corazón para que podamos recibir el mensaje de tu palabra en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, Claudia, entonces vamos a iniciar con el estudio. Preparen allí el lapicero, el cuaderno de apuntes, aquellas personas que están bien juiciosos
haciendo el estudio con nosotros. Y queremos también enviar un abrazo muy especial a aquellas personas de otros países, en Estados Unidos, Perú, Ecuador, República Dominicana, en todos los países, Venezuela, en todos los países que nos han venido acompañando durante este estudio. Sigan conectados. Es para nosotros una bendición que ustedes estén allí. Escríbanos también por el WhatsApp si tienen también motivo de oración. Muy bien, vamos a iniciar entonces la encarnación de Cristo, que este es un tema, Claudia, muy importante y tal vez uno de los temas más mal entendidos para otras personas. Confunden muchas veces la encarnación con la reencarnación. Entonces vamos a tener esa claridad que es reencarnación y que es la encarnación, y vamos a mirar también, Claudia, que por qué y cuáles razones bíblicas de la encarnación de Jesús. Así es, muy bien. Como decías, Andrés, son dos términos totalmente diferentes, dos términos que creo que ni siquiera se encuentran porque están en polos diferentes. Sí. No podemos creer que es lo mismo encarnación que reencarnación. Lo hemos dicho en otros programas. Mucha gente hoy que cree en la nueva era, en todas estas creencias orientales de la India. Sí, creen en la reencarnación y creen que cuando una persona muere, su alma sale de este cuerpo y va y habita en otro cuerpo, sea un animal, sea otra persona, ¿sí? Pero esto no es nada bíblico, porque la palabra de Dios es muy clara cuando dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es todo lo contrario con la encarnación. ¿Qué significa entonces encarnación? La encarnación significa que el Hijo de Dios asume una naturaleza humana para llevar a cabo nuestra redención, para llevar a cabo nuestra salvación. Si ven, son dos cosas totalmente extremas y diferentes. Podemos decir entonces que al considerar la encarnación debemos admitir dos verdades muy importantes. Dínolas, Andrés. Bueno, Claudia, y antes de decir esas dos verdades importantes, es que mira, cuando el credo, la otra vez lo mencionamos sobre el credo de Nicea, cuando dice, hablando de Jesús, engendrado, no creado. Entonces Jesús fue creador de todas las cosas, eso lo aprendimos como Dios. Él es Dios en su parte divina, Jesús es Dios. Pero para poder llevar a cabo ese plan de salvación tuvo esa necesidad y se despojó de su gloria, de su trono, y se hizo hombre. Ahí es cuando entra el Espíritu Santo, obra en el vientre de María, y es cuando obviamente nace Jesús. Entonces, ¿cuáles son esos dos propósitos especiales? Cristo fue al mismo tiempo y en un sentido absoluto verdadero Dios y verdadero hombre. Y eso lo hemos aprendido, Claudia. Solamente Jesús es la única persona que ha existido en este mundo que ha tenido dos naturalezas. Eso se llama la unión hipostática. Jesucristo fue tanto 100% Dios y 100% hombre. Y el otro es, al hacerse él carne, él se hizo carne, aunque dejó a un lado su gloria, en ningún sentido dejó a un lado su deidad. Aunque él se despojó y se hizo hombre, nunca, él dejó su gloria allá en el cielo, obviamente, pero obviamente su divinidad y su deidad lo acompañaba a él. Así es, porque él es el Dios hecho carne, él es el Dios hecho hombre, ¿cierto? Sí. Entonces la encarnación podemos decir que es el acto de humillación de Cristo, porque como dice en Filipenses capítulo 2 del versículo 5, dice que él se despoja y toma una forma de hombre, toma forma de siervo y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces podemos decir que la encarnación es el acto de humillación de Cristo, porque es Dios, rodeado de toda la gloria, rodeado de todo el honor, rodeado de todo lo que puede el cielo ofrecerle. A él deja a un lado esto y toma y viene, ¿sí? Y nace
en un pesebre, ni siquiera nace en un palacio, nace en un pesebre rodeado de animales, ¿cierto? Eso fue su acto de humillación. Es que imaginémonos, Claudia, hablando aquí terrenalmente, que el presidente de Estados Unidos, que es una de las eminencias aquí en este mundo, de las personas más importantes a nivel político, que el presidente de Estados Unidos nazca en un establo, en un pesebre al lado de animales, que nazca en una familia humilde, sencilla, y que ese sea el presidente. Entonces, haciendo como el paralelo, como trayendo, como contextualizando más o menos, y eso que Dios obviamente, antes, Dios está por encima de todos los presidentes de este mundo, y el mismo Dios nacer de esta manera y se humilló. Entonces, así como el presidente se va a humillar, va a crecer en una familia humilde, va a trabajar todo, haciendo como el paralelo, obviamente nuestro Dios se humilló y para él fue obviamente humillante, pero pues lo hizo con todo el amor del mundo, por amor a nosotros. Así es. Vamos a ver algunas razones bíblicas de la encarnación. ¿Cuáles fueron algunas razones por las que Jesús o el Padre también, recordemos que los tres trabajan en un mismo sentir, en un mismo propósito? Entonces vamos a estar mirando esas razones de por qué el Padre envía a su Hijo, pero también por qué Jesús toma esa decisión de venir y encarnarse, ¿cierto? Porque antes de que esto sucediera en el vientre de María, esto ya había sido planeado en el cielo, ya había sido hablado en el cielo. Ellos tres ya habían hablado acerca de eso. Y me imagino que en esa conversación, poniendo un poco la imaginación, Jesús dijo: sí, Padre, yo voy, no hay ningún problema. Eso sí, que el Espíritu Santo vaya conmigo, ¿sí? Para poder yo llevar a cabo esa obra. Y vemos que el Espíritu jamás dejó a Jesús. El Espíritu siempre estuvo sobre él, en él y con él. Entonces es muy hermoso y vamos a ver esas razones por las cuales Jesús se encarna en una virgen. Porque Jesús tiene que tomar esa forma de hombre. Vamos a ver la primera, Andrés. Bueno, la primera es: Cristo vino al mundo para revelar a Dios ante los hombres. Y está una de las citas, Mateo 11:27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce perfectamente al Hijo, sino el Padre, y ninguno conoce perfectamente al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo resuelva revelarlo. Entonces, uno de los propósitos y razones de la encarnación de Jesús fue revelar al Padre, a Dios. Amén, así es, esa es la primera razón, ¿cierto? Que Jesús viene a revelarnos el verdadero carácter del Padre. Hemos hablado también de esto en el estudio de la paternidad divina, porque creíamos, muchas personas creen que Dios es un Dios lejano, un Dios distante, un Dios que se despreocupó por completo de su creación, pero Jesús viene a mostrarnos ese verdadero carácter de Dios, ¿cierto? A enseñarnos cómo es verdaderamente el Padre. Es que, Claudia, hablando un poco de la pandemia que se está viviendo en estos momentos, muchas personas se preguntan: ¿pero por qué esta pandemia? ¿Pero por qué fulanito murió? ¿Pero por qué se contagió tal persona? Tantas personas que han muerto, todo. Y ahí es cuando entra Dios, Claudia. Dios permite todo y es con un propósito especial. Amén. Y es para, obviamente, nosotros como hombres, como personas, como humanos, poder entender que no somos dioses. Amén. Que obviamente nadie está exento de nada, nadie está exento ni de una caída, de una enfermedad, de la muerte, pero hay tanto orgullo en la humanidad, y como la ciencia ha crecido y han creado nuevas cosas, entonces creemos que somos autosuficientes. Entonces aquí es cuando entra Dios en esta crisis, en esta situación tan difícil para este mundo, y Él es cuando actúa, ha sanado enfermos, ha sanado, ha liberado, ha cuidado, y ahí es cuando las personas comienzan a poner la mirada al cielo y a clamar a Él. Entonces ha sido como esa culpa del hombre, ese descuido, esa autosuficiencia y ese orgullo. Ahí es cuando Dios se revela en medio de la crisis. Amén, muy bien. La segunda razón bíblica de la encarnación de Jesús es que Cristo vino a revelarle al hombre
vino a revelarse al hombre para ser ese modelo a seguir. Sí. ¿Sí? Como dice en Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 21 dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y en el versículo 22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces, en Jesús tenemos ese modelo, en Jesús tenemos ese ejemplo a seguir, ¿cierto? Pero ese modelo y ese ejemplo a seguir es para aquellos que creemos en Él y que lo tenemos a Él como ese modelo, ¿cierto? Al cual debemos imitar y al cual debemos llegar a ser, como dice Pablo, hasta que lleguemos a esa estatura de la plenitud de Cristo. Vamos por la tercera razón, Andrés. Bueno, la tercera razón bíblica es que Cristo vino a ofrecer un sacrificio por el pecado. Así es. Era tanta la maldad de este mundo, Claudia, que ya la ovejita, y recordemos que en los tiempos antiguos, para poder existir ese perdón de pecados, era necesario por ley de Dios, por ley de Moisés, que ellos mataran una ovejita, hicieran un sacrificio. Y era tanta la maldad del hombre que ya ni ese sacrificio era válido. Así es. Era tanta la maldad, la perversidad, la perversión, toda esa maldad que obviamente todo el tiempo ha existido, pero ya el sacrificio de la ovejita ya Dios no se agradaba, no lo validaba, no lo aceptaba. Era la única manera que Jesús se encarnara y tomara forma de hombre, y viene a ser la ovejita del Antiguo Testamento viene a ser tipo de Jesús. Eso lo vimos, el tipo y antitipo. El tipo de Jesús era la ovejita. Por eso es llamado Jesús el Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces era esa necesidad, perdonar el pecado de antes, durante y después. Los pecados futuros, ya en la cruz del Calvario, Jesús se los llevó, nos perdonó a todos. Amén, muy bien. La cuarta razón bíblica de la encarnación de Jesús es que Jesús vino a destruir las obras de Satanás. En Hebreos 2.14 dice, Hebreos 2.14, sí lo dije bien. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El Señor Jesús vino a destruir las obras de Satanás. Así es, Claudia. Entonces, eso lo tenemos claro. Obviamente hay un enemigo, que está atacando y quiere destruirnos. Por eso en la Biblia dice en Juan 10:10 que el ladrón vino para robar, para matar y destruir, y yo he venido para dar vida en abundancia. Entonces ahí está lo contrario de lo que vino Satanás. En vez de Satanás nos quiere llevar a la destrucción, mientras que Jesús viene a destruir las obras del diablo. Entonces es algo obviamente gracias a Dios y por su misericordia. Otro punto, Claudia, otra razón bíblica de la encarnación es que Cristo vino al mundo para ser misericordioso, un sacerdote, el fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Claudia, es que Cristo vimos que una de las emociones más grandes, de las que más se resalta en los evangelios, era la compasión, era la misericordia. Entonces vino Dios a este mundo, vino Jesús a mostrar esa misericordia. Amén. Vino a traer esa compasión para que vean las personas y conociéramos que Dios es un Dios misericordioso y amoroso. Así es, como dice en Hebreos capítulo 2, el versículo 16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. O sea que Él vino a ser misericordioso, pero también a ser ese sumo sacerdote, ese gran sumo sacerdote, a interceder por nosotros. Y es una labor que hasta el día de hoy Jesús sigue haciendo en el trono.
Él está sentado a la diestra del Padre, Sí. pero desde allí Él está haciendo esa labor de sumo sacerdote que es la intercesión. Está intercediendo por cada uno de nosotros, habla a favor de nosotros. Y cuando fallamos y nos equivocamos, ahí está Jesús diciéndole al Padre, Padre, yo morí por Él ha aceptado mi obra, Él ha aceptado mi sacrificio, Él merece el perdón, ¿sí? Porque Él sigue haciendo esa obra de gran sumo sacerdote que es interceder. Muy bien, vamos para la otra razón por la que Cristo se encarnó, y es que Cristo se hizo carne para poder cumplir el pacto davídico, para poder cumplir el pacto davídico. Recordemos que Dios le hace una promesa a David, porque David fue uno de los reyes más sobresalientes que tuvo la nación hebrea, que tuvo la nación de Israel. David es un tipo de Jesús en cuanto a ese reinado, y Dios le promete a David que de él saldría un rey que iba a reinar eternamente y para siempre. Un hombre normal no puede reinar eternamente y para siempre, pero si uno que es el Dios hecho hombre, y es Jesús. Vamos a mirar la cita, no sé si la tienes, Sí. Andrés, leamos. Segundo libro de Samuel 7:16. Y en ese libro segundo de Samuel 7, el título es Pacto de Dios con David. Pero en el versículo 16 dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ningún hombre podía llegar a cumplir esta promesa, solo Jesús, porque Él es eterno, porque Él es Dios, ¿cierto? Entonces también Jesús se encarnó para dar cumplimiento a esa promesa que Dios le hace al rey David. Y por último, Andrés, la última razón que tenemos. Bueno, por medio de su encarnación, Cristo llegó a ser cabeza sobre todas las cosas y de la iglesia. Amén. Así Cristo es. llegó a ser cabeza sobre todas las cosas y es cabeza de la iglesia. Así es. La cual es nuestra creación, o sea, la nueva raza humana. Efesios 1:22. Efesios 1:22. ¿La estás buscando? Sí, Muy bien. nos dice. Es que vemos que Jesús hace la comparación en la Biblia de la iglesia, que es el cuerpo. La iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Así Vamos a es. leer la cita que dice. Dice Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Jesús se encarnó para llegar a ser la cabeza de la iglesia aquí en la tierra, ¿cierto? Él es nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Muy bien, esta era entonces unas razones bíblicas de por qué se da la encarnación de Jesús, porque Cristo tenía que venir a tomar un cuerpo humano y ya vimos varias razones. Ahora vamos a mirar algunas predicciones en el Antiguo Testamento acerca de la encarnación de Jesús y cómo éstas tuvieron su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Muy bien, vamos a iniciar entonces estas predicciones o profecías que hablaron los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, y vamos a mirarlas. Dice por acá en Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Mira que en Miqueas 5:2 Claudia está hablando de que saldría el Salvador desde Belén. Así es. Y en Belén fue que nació Jesús, el Salvador. Entonces, desde el Antiguo Testamento, en el caso de Miqueas, había profetizado que de Belén iba a nacer ese Salvador. Que nació en Belén y pasó mucho tiempo en su niñez en Nazaret, que la gente le decía a Jesús el Nazareno. Y ahí entra como una confusión en las personas. No, Jesús nació en Nazaret, no. Jesús nació en Belén, que ya parte de su niñez y su infancia y juventud creció en Nazaret, pero nació en Belén y se cumplió esa profecía. También vemos entonces que una de las profecías, y la acabamos de leer, es que él iba a ser descendiente del rey David, ¿cierto? Sí. Que venía de la familia de David, que nacería de una virgen en la ciudad de Belén y que iba a ser también el varón de dolores, que iba a ser manso, que iba a ser humilde
y que iba a portar el castigo de nuestros pecados sobre él, que iba a derramar su sangre en esa cruz del Calvario, que iba a morir, ¿cierto? En todas partes de los escritos del Antiguo Testamento que se refieren a Jesús en su primera venida, porque hay que tener claro que hay profecías del Antiguo Testamento que hacen referencias a su segunda venida, no se han cumplido, se cumplen cuando Jesús venga por segunda vez, pero las que hacen referencia a su primera venida, todas se cumplieron. Vamos a mirar otra, por ejemplo, en Isaías 7:14, dice, sí. Por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Aquí vemos entonces que se le da otra profecía al profeta Isaías, y que iba a nacer de una virgen, que Jesús iba a nacer de una virgen, y vemos ese cumplimiento cuando Dios llama a María para esta hermosa labor de que en ella fuera engendrado su hijo, ¿sí? Claudia, y aquí es cuando entra también una confusión muy grande, que se le llama María la Madre de Dios. María tuvo el privilegio y la bendición de ser la mamá de Jesús, de Dios encarnado. Está bien al decir la madre de Jesús, la madre del Hijo de Dios, pero el decir la madre de Dios ahí abarcaría como si María estuviera por encima de la Trinidad, por encima de Dios Padre, por encima de Dios Hijo y por encima de Dios Espíritu Santo. Entonces, ese título de María no está bien dicho. Sería María, la Madre de Jesús. María, ella se llamó, se autoproclama la esclava del Señor, la sierva del Señor, y ella viene a ser la madre del Hijo de Dios o de Jesús. Sería así como el título de ella, y se cumple esa profecía, que nacería de una virgen. Amén. La madre del Dios hecho hombre. Así es. Sí, que es lo más correcto decir. En Isaías 9:6 también tenemos otra profecía que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¿cierto? Y todo el capítulo 53 de Isaías nos describe el sufrimiento del Mesías, que también se cumple en su primera venida. Muy bien, vamos a ver ese cumplimiento de las profecías en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nos muestra la misma clase de descripción de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Y vamos a ir, por ejemplo, a un evangelio como Lucas, cuando se hace la anunciación de Jesús. Vamos a ir a Lucas. Y vemos que Lucas que no fue discípulo directo de Jesús. Vimos que hemos aprendido que Lucas estuvo en los viajes con Pablo, sí. Y él hace un estudio muy detallado, Claudia, del nacimiento y de la vida de Jesús. Así es. Y él escribió tanto el Evangelio de Lucas, que lleva su nombre, como el libro de Hechos. Y él hace una investigación, Lucas como médico investigador, hace una investigación muy profunda, y él muestra este anunciamiento. Así es, en Lucas el capítulo 1, desde el versículo 26 al 38, usted lo puede leer allí en casa, es un pasaje que se lee mucho por estos días de Navidad, sí. ¿Sí? Se da lo que es el anuncio del nacimiento de Jesús, y en el versículo 26 dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. ¿Qué leímos en Isaías? Que iba a nacer de una virgen, y aquí está dando cumplimiento a esa profecía cuando Gabriel es enviado a María, una jovencita, a una virgen. Aunque ya estaba desposada, aún no se había llevado a cabo el matrimonio como tal, ya estaban comprometidos, y en medio de ese compromiso ya resulta que están en embarazo, ¿cierto? Y es tanto esto porque María pudo haberle dicho al ángel, no, yo no voy a hacerlo porque yo voy a morir. A mí me van a apedrear, a mí me van a rechazar,
a mí me van a sacar de la ciudad. Pero María lo único que dice en el versículo 34 dice, y María dijo al ángel, ¿cómo será esto? No conozco varón. Y a lo último en el versículo 38 ella dice, aquí la sierva del Señor, Amén. hágase conmigo de acuerdo a esa palabra. Aquí la vemos, una mujer joven, pero una mujer muy valiente, Sí. porque ella pudo haber muerto, ella pudo haber sido apedreada, pero Dios le da un sueño también a José, para que José su corazón estuviera sano, para que José también pudiera recibir a Jesús con ese mismo amor y ese mismo afecto que María lo iba a recibir. Y Dios viene, interviene y le dice, José, no temas en recibir a María, porque lo que en ella está engendrado es del Espíritu Santo. Y María, entonces José recoge a María, a Jesús, y tienen una hermosa familia aquí terrenal. Dios le proveyó una hermosa familia a Jesús. Claudia, es que la profecía de Isaías fueron 700 años Más antes. o menos. 700 años, 800 800 años antes del nacimiento de Jesús. Y a ver, tenían tan presentes esas profecías, es que no era una profecía en un año, ni 2 años, eran 700, 800 años después que se da cumplimiento de esa profecía. Así es. Entonces, y tenerla tan presente, porque todo el pueblo estaba esperando esta venida del Mesías, del Salvador, y María, como era una mujer piadosa, buena, santa, y sabía que iba a nacer de una virgen, pero lo que no sabía que iba a ser de ella, Así que es. ella iba a ser ese instrumento de parte de Dios. Entonces tiene ese cumplimiento y acepta esa voluntad, tiene esa valentía, y José también. Así es, muy bien. En Gálatas, el capítulo 4, el versículo 4, Gálatas capítulo 4, versículo 4, es un pasaje muy clave para que entendamos también el cumplimiento de esta profecía. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Mire lo que dice acá. El Espíritu Santo dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea que en el cielo ya había un tiempo asignado cuando Jesús iba a venir. Y dice, cuando vino ese cumplimiento del tiempo, Dios envió. Sí. O sea que ya Él existía, Él lo envía a cumplir esa profecía. ¿Y cómo? Nacido de mujer. En 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Pablo ahí mismo lo describe, que Dios fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, fue visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Ese es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿A través de quién? A través de Jesús se hizo carne. Y en Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Estos son algunos pasajes que dan cumplimiento entonces a lo que es la encarnación de Jesús y las razones por las que Él vino. Hablemos un poquito de lo que es la unión hipostática, que creo que nos han escuchado a través de estos programas mencionarla, y es muy sencillo. La unión hipostática quiere decir que es un término usado para describir cómo Dios, el Hijo Jesucristo, tomó una naturaleza humana, pero permaneció al mismo tiempo siendo Dios, ¿cierto? Esa es la unión hipostática. André lo ha dicho, es la única vez que se da en el mundo que tenga esas dos naturalezas, humana y divina, solo en nuestro Señor Jesús. Las dos naturalezas de Jesús, la humana y la divina, son inseparables. Jesús será para siempre el Dios hombre, y ese término me parece hermoso. Jesús será para siempre el Dios hombre. Bueno, Claudia, muy bien. Y está en una de las citas, Juan 8:58, que dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham naciese, yo soy. Y en Juan 10:30 dice,
yo y el Padre somos una sola cosa. Así es. Entonces, dice que la unión hipostática es el término usado para describir cómo Dios el Hijo, Jesucristo, toma naturaleza humana, pero permaneciendo al mismo tiempo como Dios. Jesús siempre ha sido Dios y ya lo vimos por la palabra en clases anteriores, pero en la encarnación Jesús toma forma humana. Él se convirtió en un ser humano y Jesús es la suma de naturaleza humana y divina. Él es el Dios hombre y está la unión hipostática. Jesucristo, una persona totalmente Dios, pero totalmente hombre, ¿cierto? Es que este concepto, Claudia, como no lo vivimos, no está como dentro de nuestra mente, como es algo incomprendible, es algo divino, es algo sobrenatural, es algo celestial. Pero Jesús obviamente es 100% hombre y 100% Dios. Así es. Entonces no hay que tener dudas, no hay de qué temer. Jesús es Dios. Amén. Con todos los atributos, como lo hemos estudiado, con todos los atributos divinos, todo. Dios, Jesús es nuestro Dios. Amén. Vamos a mirar 3 citas para que entendamos mejor esa unión hipostática. Son citas claves para entender al Dios hombre. Vamos a mirar primero en Isaías capítulo 9, el versículo 6, lo acabamos de leer, Isaías 9, 6. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. En este versículo vemos entonces que se usan 2 verbos muy importantes con respecto a la primera venida de Jesús, y es nos es nacido, porque como humano Él tuvo que nacer. Sí. Como humano él fue engendrado en María y nació como todos los niños nacen, ¿cierto? Pero como Dios Él fue dado, porque sí, ya Él existía desde la eternidad. Así es. Y el Padre lo que hace es darlo a la humanidad para que en Él haya vida y haya salvación. Vamos a mirar el segundo versículo, Andrés. El segundo, voy a leer Romanos 1, del 3 al 4. Como humano Jesús tenía descendencia de David, pero como Dios ha sido declarado Hijo de Dios. Dice Romanos 1, 3, 4, dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nacido del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces vemos aquí las dos partes. Así es. Tenía descendencia, tenía un linaje, una descendencia de la descendencia de David, porque había una promesa, que lo vimos. Pero también, ahí vemos la parte humana, pero también a la vez es llamado Hijo de Dios, o sea que viene de descendencia divina. Así es. Y la última cita para comprender o entender al Dios hombre la encontramos en Gálatas 4:4, que dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Como Hijo, Jesucristo fue enviado, porque siempre fue el Hijo de Dios, pero como humano nació de una mujer. Ahí lo vemos, son 3 pasajes muy claves que nos enseñan a entender un poco esa humanidad, pero también la divinidad de nuestro Señor Jesús. Y si lo vemos, la Biblia nunca titubea cuando coloca ambas naturalezas juntas, porque vemos ahí esa plena deidad y su verdadera humanidad. Muy bien, este era el estudio que teníamos para hoy acerca de lo que fue la encarnación de nuestro Señor Jesús. El jueves, para que estés bien atento, vamos a iniciar con el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús. Vamos a orar y darle gracias al Señor por su palabra. Bueno, amado Dios, Padre Celestial, te bendecimos y te adoramos. Sí, Señor, amén. Señor, la gloria es para ti, amén, por los siglos de los siglos. Gracias por este estudio. Gracias. Porque logramos entender sí, el propósito, amén, por qué enviaste a Jesús, a amén, tu Hijo, amén, cuál fue el propósito de encarnarse, Señor, en amén, este mundo. sí, Señor, gracias porque tú lo enviaste, amén, fue por tu amor y tu misericordia. Sí, Señor. Gracias, Señor, gracias por todo que hemos aprendido. Te pedimos, Señor, que estés tú perdonando todos nuestros pecados.
el gran propósito era salvarnos. Amén. Gracias por esa salvación tan grande que nos Amén. das. Sí, Señor. Pídele perdón allí en casa, donde te encuentres. Perdón por tus En el pecados. nombre de Jesús. Perdona todos nuestros pecados Amén. de pensamiento, todo lo malo que hemos En el visto, nombre de oído, Jesús. dicho o hablado. Pensamientos malos, Amén. sentimientos malos, En el Señor. nombre de Perdónanos todas las obras malas o que hemos dejado de hacer. Amén. Perdónanos. Ayúdanos, Amén. acudimos a esa sangre preciosa. Amén, En así el es. nombre de Jesús, Amén. límpianos con tu sangre, purifícanos cada día Amén. más y ayúdanos a vivir una vida que te agrade Amén. y que te Así glorifique. es, te lo En el pedimos. nombre poderoso de Jesús, Espíritu Gracias, Santo de Señor. Dios, muévete con poder y con libertad Amén. allí en las casas de cada persona que está Amén. o en el lugar donde se encuentra la Sí, persona. Bendice cada mujer, cada Amén. varón, cada familia. Aleluya. Llénalos de tu Gracias, presencia. Señor. Amén. En el nombre poderoso de Jesús, declárate el sano, declárate libre, declárate hijo o hija de Dios. Amén. Tú tienes un llamado y un propósito. Lo creemos. Levántate y cumple ese propósito Sí, divino. Señor. En tu vida, en tu casa, en el Amén. trabajo, donde quiera que te muevas, cumple ese llamado por el cual Dios te Así escogió. es. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, la gloria es para ti por Amén. los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, bendiciones, un abrazo para todos, una feliz y bendecida semana. Nos vemos el jueves Amén. con la ayuda del Señor. Bendiciones. Bendiciones. Chao.